Muy bien, pues entonces voy a presentar al conferenciante y damos inicio así a la conferencia de clausura de esta jornada. Tenemos entonces con nosotros para la clausura a don Martín María Razkin Lizarraga, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pública de Navarra desde el año 2007. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra en 1978 y doctor en Derecho por la misma universidad en 1989 con la calificación de alto cum laude por unanimidad. Ha ocupado diversos cargos en varias instituciones públicas, director del Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra entre 1984 y 1985, letrado mayor secretario general del Parlamento de Navarra entre 1985 y 1999. Ha desempeñado además a lo largo del tiempo diferentes puestos obtenidos por oposición, como técnico de Administración General de la Diputación Foral de Guipúzcoa, técnico de Administración General y asesor de la Diputación Foral de Navarra, Gobierno de Navarra y letrado del Parlamento de Navarra. Ha actuado asimismo como abogado e intervenido en diversos foros jurisdiccionales, desde el Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo y a las diversas instancias judiciales con sede en Navarra. Ha sido profesor de Derecho Administrativo desde el año 1979 en varias universidades, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Navarra, el Centro Asociado de la UNED de Pamplona y, finalmente, donde está en la actualidad, en la Universidad Pública de Navarra. Su obra bibliográfica es imposible resumirla aquí en estos momentos. Es autor de diversos libros, entre los que cabe destacar Contratos Públicos y Derecho Comunitario, un manual de Derecho Público de Navarra que ya lleva 3 ediciones, el régimen jurídico del suelo urbano y del nuevo suelo urbanizado, la confidencialidad de los datos empresariales en poder de las administraciones públicas, derecho a acceso a la información pública, teoría y práctica, en especial para las entidades locales, la adjudicación de contratos públicos en la nueva ley de contratos del sector público. Asimismo, ha publicado un gran número de artículos en revistas jurídicas especializadas y ha participado como autor en un elevado número de libros colectivos. Sus trabajos más recientes versan sobre contratación pública, transparencia, medio ambiente, energía y organización administrativa, tanto en el ámbito del derecho local como el derecho autonómico. Ha sido ponente y conferenciante en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales, y ha impartido numerosos cursos en másteres o cursos de formación de funcionarios para diversas administraciones públicas. Cuenta con 4 sexenios reconocidos de investigación, es investigador responsable del Grupo de Investigación Administración Pública de la Universidad Pública de Navarra, ha dirigido diversas tesis doctorales, ha sido director de diversos proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas de la Comunidad Foral de Navarra o del Gobierno de España y es miembro de consejos de diversas revistas jurídicas y evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Ciencia e Innovación y de diversas revistas jurídicas españolas. Ha sido director también del Departamento de Derecho Público de su universidad. Por lo tanto, como ven, es una sólida trayectoria académica, investigadora y no solo eso, sino también profesional, con lo cual nos puede ofrecer la doble visión académica y la visión también un poco más práctica, más profesional del mundo de la contratación en el que está especializado igual que en otras materias. Y nos va a hablar del punto que nos queda por tratar en esta jornada, el que les decía yo por la mañana que no iba a abordar porque está regulado en la ley en la parte que yo les expliqué, pero yo lo dejé a un lado precisamente porque iba a ser objeto de esta conferencia, que es la cuestión de la modificación de los contratos públicos. Es un punto, como saben ustedes, donde llegó un momento en que nos vino encima el derecho de la Unión Europea, intervino el derecho de la Unión Europea para modificar el régimen tradicional que teníamos del jus variandi de los contratos y las últimas directivas pues le han dado un nuevo giro a la cuestión que ha tenido su reflejo pues, en la regulación ahora de la nueva ley de contratos del sector público. Entonces, el profesor Razkin pues, nos explicará en qué consiste pues, ese nuevo giro y cómo se ha reflejado en nuestra ley de contratos. Y ya sin más, le doy la palabra a él, que es quien nos tiene que ilustrar sobre esta cuestión. Bien, buenas tardes. Y después de esta larga presentación, en la que me imagino que por la protección de datos ya no ha dicho mi edad, pero creo que ha dicho prácticamente muchísimas cosas, pues es un placer estar aquí con todos ustedes esta tarde y yo voy a intentar referirme a aquellos aspectos sustanciales de la modificación de contratos públicos, no sin antes, y no es solo por cortesía, agradecer la invitación tanto de Luis como sobre todo de la directora de la EGAP, Sonia Rodríguez Campos, cuando me llamó a esto que yo voy denominando la Operación Triunfo de la contratación pública. Vamos aquí como Operación Triunfo con un éxito de la ley. Creo que la ley ya empieza a verse que el éxito final parece que es también el de Eurovisión, donde no quedó también los que cantaban una Navarra, también paisana mía, y veo que
conforme vamos impartiendo esta nueva canción de la Ley de Contratos del Sector Público, pues a veces también vamos intentamos lo contrario, pero a veces vamos promoviendo una suerte de desasosiego, una suerte de miedo, una especie de agarrarse a lo que había antes y decir, pues, ¿y ahora de qué vamos? ¿Y a dónde vamos? Bien, yo voy a intentar explicar cuáles son los aspectos esenciales de esta modificación de los contratos públicos. Voy a intentar ajustarme al tiempo. En el momento en el que me exceda, cortaré, fundamentalmente porque sí que, tal como he dicho a la escuela, les dejo a su disposición el PowerPoint que he preparado, con lo cual ustedes lo pueden luego consultar y verlo, y por eso he intentado ser lo más claro posible, poniendo muchos artículos, más que nada para que ustedes lo puedan seguir, preceptos que hoy en muchos casos obviaré directamente la cita. Bien, yo creo que los antecedentes de la modificación de los contratos públicos, no voy a entrar en cuál es la problemática social detrás de la modificación de los contratos públicos, es los numerosos casos de corrupción que se han dado. Los modificados han sido uno de los epicentros de todo el maremoto o de todo el terremoto de la corrupción. A través de toda la técnica de los modificados es como se ha ido realizando la ampliación de contratos y la percepción de tasas corruptelas que les acompañaban. Hubo una regulación en la Ley de Contrato del Sector Público del año 2007 y España, requerida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hizo una modificación importante en el año 2011, que es la que hoy impera en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Bien, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público recoge gran parte de lo que establecía la doctrina del Tribunal de Justicia y, sobre todo, recoge también algunas ideas o algunas cuestiones que la Comisión Europea exigía para su inmediata aplicación en España y que inmediatamente vamos a ver por qué. Todo esto toda la regulación de la Ley de Contratos del Sector Público viene exigida por algo que cada día nos tenemos que acostumbrar más, que es que el derecho de la Unión Europea es nuestro propio derecho y que lo tenemos que tener siempre delante porque la normativa europea es igual que una ley estatal, igual que una ley gallega, y la voy a tener que estar aplicando todos los días de forma directa. Pues bien, las directivas comunitarias, que son las que traen causa, las que son el fundamento de la regulación de la Ley de Contratos del Sector Público, contaban con un importante grupo de sentencias del Tribunal de Justicia que lo que pretendía era limitar la modificación de los contratos públicos, tanto la modificación objetiva como la modificación subjetiva. Yo hoy he puesto una serie de sentencias importantes del Tribunal de Justicia. Quiero citar dos relativas a España, una en el año 2010 con la Autovía del Noroeste, otra de España contra la Comisión. Conseguimos salvarnos por un tema formal, pero habíamos sido condenados en primera instancia en relación con las obras del AVE, y todas ellas tienen una ligazón con la materia que me ocupa, que es la de las modificaciones de los contratos públicos. Bien, las directivas tienen una regulación que es la base de la Ley de Contratos del Sector Público. Yo la voy a exponer muy brevemente para que veamos cómo prácticamente lo que hace nuestra ley es copiar y desarrollar lo que dicen las directivas. En primer lugar, las directivas diferencian entre lo que se puede modificar sin hacer un nuevo procedimiento de licitación y aquello que, sin embargo, si queremos modificar, nos obliga a acudir a hacer una nueva licitación, a encontrar o el mismo contratista o otro distinto, pero tenemos que realizar el anuncio y todo el procedimiento de adjudicación. Y diferencia entre las modificaciones previstas y las modificaciones no previstas en los pliegos, y nos dice que si no tenemos esos supuestos, es decir, si la modificación no está prevista o si no reúne los requisitos del artículo 72.2, obligatoriamente y necesariamente tenemos que ir a un nuevo procedimiento de licitación. Lo mismo nos dice la siguiente directiva, que es la Directiva de Concesiones,
que quiero citarla porque luego veremos cómo en la Ley de Contratos del Sector Público hay una regulación especial para las concesiones de obras y las concesiones de servicios, y esto trae causa de esa regulación de esa directiva. Bien, una primera idea que quiero señalar es que la regulación de las directivas es una regulación bastante amplia. La regulación de las directivas es que está pensando en que los poderes adjudicadores van a actuar muy bien, con lo cual, si van a actuar muy bien, si lo tienen previsto en los pliegos, no le tengo que poner muchos límites, y si de verdad lo necesitan porque son muy diligentes y es que no han podido prever todas las cosas y al final sale algo pues que era imprevisible, pero lo tienen que modificar, pues también los límites que hay que ponerles, como lo van a hacer muy bien, son muy pequeños. Sin embargo, y esta es una de las cosas que voy a insistir, nuestra Ley de Contratos del Sector Público de 2017 reduce las previsiones de la directiva. Y vamos a ver cómo pone mucho más límites a lo que son los modificados que las directivas. ¿Por qué? Porque el legislador español parece que está diciendo, sí, en las directivas a ustedes, a todos los países nos permiten hacer lo que queramos, pero mire, es que en España estamos escarmentados por lo que he dicho, por la corrupción ligada a los modificados, y yo tengo que introducir unos límites importantes a los modificados. ¿Por qué? Porque tengo que tender a evitarlos al máximo, porque ahí es donde se está produciendo, tal como decía, un nido de corrupción. Sí que quiero señalar que, sin embargo, aquí se ha señalado, por ejemplo, lo que ocurre con los recursos. La aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público solo es a los contratos que se han adjudicado con posterioridad al 9 de marzo de 2018. Lo dice la disposición transitoria primera en su apartado segundo. Todos aquellos contratos que la mayoría de todos ustedes que tendrán en sus administraciones públicas y que ya llevan la vida desde antes del 9 de marzo, todos esos, incluso en lo que es a la modificación, vamos a tener que seguir aplicando el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero ojo, una cosa importante, que lo que ha dicho antes el presidente del Tribunal Gallego, si hay un recurso, los recursos sí que se someten a la nueva ley. Bien, yo quiero destacar, a mí me parece un poquito la idea más importante, porque luego todo el resto yo voy a limitarme a decir la ley con algunas precisiones, evidentemente, si no les pediría que se fueran a su casa a leerla, para eso tengo que justificar mi intervención aquí, pero lo más importante es transmitirles cuál es la idea y la nueva perspectiva de la Ley de Contratos Públicos, que es la perspectiva europea. Hasta ahora siempre nos han explicado que lo importante de la modificación de los contratos públicos era el ejercicio del ius variandi. Esas dos palabras mágicas latinas que dicen que la Administración tiene, como es un poder superior, el derecho de modificar el contrato. Y la Administración tiene un derecho de modificar el contrato y además usted, contratista, tiene que aceptar porque la Administración está en su derecho. Bien, pues la perspectiva europea ahora ha cambiado radicalmente. Y por eso ahora, para poder entender la nueva regulación de la Ley de Contratos del Sector Público, nos tenemos que colocar en una posición completamente diferente. Ya lo más relevante no va a ser el ius variandi, lo más relevante va a ser el principio de igualdad y transparencia. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, una de las cosas que se había dado cuenta, que en su regulación anterior solo regulaba cómo adjudicar el contrato. Y luego resulta que todo lo que hacemos en la adjudicación es mentira. Todo lo que hacemos en la adjudicación es mentira, porque luego voy con el modificado y el contrato final con el inicial no tiene nada que ver. Y entonces, ¿dónde está la igualdad de trato? ¿Dónde está la transparencia? Por tanto, yo quiero señalar que para poder entender lo que dice la nueva ley, hay que cambiar el chip. Y el chip es que ahora lo importante es la igualdad de trato y la transparencia. Si yo a todos trato por igual, si yo soy transparente, no voy a tener ningún problema en hacer la modificación. Por eso veremos cómo las modificaciones previstas van a ser muy amplias. ¿Por qué? Yo ya se lo estoy diciendo a todos los contratistas. Señores, aquí está en el pliego la posibilidad, y le digo en qué supuestos voy a modificar el contrato. Con lo cual usted, si quiere licitar, ya sabe que existe esa posibilidad. Si luego al adjudicatario le modifico el contrato, usted no me venga a protestar porque ya se lo he dicho. Insisto que lo importante es la igualdad de trato y la transparencia, que vamos a ver que esto va a ir unido a una cuestión muy importante,
que es la publicidad. ¿Qué es la publicidad? Es decir, si yo quiero tratar a todos por igual y quiero ser transparente, todo lo que haga lo tengo que hacer público. Y tercero, y como sigo esos principios, lo hago público, también me someto a un control. Y también los modificados están sometidos ahora en la Ley de Contratos del Sector Público, a lo que es el recurso especial ante los tribunales de contratación pública. Bien, la Ley de Contratos del Sector Público sigue hablando de prerrogativas, pero simplemente habla de prerrogativas porque hay unos supuestos en los cuales la modificación del contrato puede ser impuesta al contratista. Pero vamos a ver que esta modificación del contrato que puede ser impuesta al contratista solo lo va a ser cuando lo haga una administración pública. Cuando lo haga un PANAP, es decir, un poder adjudicador, no administración pública, una sociedad pública, una fundación, que no tiene el carácter de administraciones públicas, estamos en el artículo 3 de la ley, entonces no le va a poder obligar. Con lo cual, el concepto de prerrogativa queda diluido, sobre todo también porque la obligatoriedad de la modificación solamente es cuando es inferior al 20% del precio inicial. Unido a esto, el otro concepto es que cualquier modificación no ajustada a derecho es una adjudicación ilegal. Esto es lo que se les tiene que quedar en la cabeza. Si yo hago una modificación que no se ajusta a la ley, he hecho una adjudicación ilegal. Yo voy a explicar solo el derecho administrativo, pero ojo, ya empieza a haber condenas penales, algunas de responsables políticos, por ejemplo en Asturias, por modificaciones ilegales. Porque toda modificación que no se ajusta a la ley es como si yo hago una adjudicación a dedo, ilegal, exactamente igual. Entonces, ¿qué necesito para hacer desde esta nueva perspectiva una modificación? Necesito el presupuesto de hecho y necesito también seguir un procedimiento para poder hacer esa modificación. Quiero destacar también otra cuestión que es muy importante desde la perspectiva de la Ley de Contratos del Sector Público de carácter general, pero que le afecta también a la modificación del contrato. Ahora, prácticamente, el régimen material en materia de contratación pública para las administraciones públicas y para los PANAP es la misma. Yo, que me gusta ser provocativo, me dicen, entonces, Martín, me preguntan, en muchos ayuntamientos, en muchas administraciones públicas, me dicen, ¿para qué queremos las PANAP? Para nada, salvo para que si le quieres pagar al gerente más dinero, para poco más. Porque si tiene que cumplir la ley de transparencia y tiene que cumplir la ley de contratos, que eran las justificaciones por las cuales estamos creando las sociedades y fundaciones públicas, vamos a ver que tienen el mismo régimen material en contratos ya SARA y también contratos no SARA, e incluso también el mismo régimen de control. Todos los actos de todas las sociedades y fundaciones públicas también van a ir por la vía de la reclamación especial y al recurso contencioso administrativo. E incluso me atrevería a decir, aunque lo pongo con un interrogante, que es el procedimiento, luego explicaré. En la regulación de los PANAP solo hace una remisión a ley a unos preceptos de la parte general o de la parte que regula los contratos de las administraciones públicas en materia de modificación, pero luego el 319 les impone un procedimiento que en gran parte es muy similar. Hay una regulación llamativa, yo no voy a insistir mucho, porque no es la más importante, de los llamados contratos privados de las administraciones públicas. Aquí la ley, y perdón la expresión, se ha columpiado bastante, porque esta regulación respondía a la primera regulación del proyecto de ley de los PANAP. Como en el Congreso se cambió de los PANAP, alguien no se dio cuenta que había que cambiarlo de los contratos administrativos. Y ha quedado ahí algo raro, pero bueno, lo dejo estar. Creo que lo más importante es que las entidades del sector público, sean administraciones públicas, sean poderes adjudicadores, no administraciones públicas, en materia de contratos y sobre todo en materia de modificaciones, todos se rigen tanto material como formalmente, como en cuanto a los recursos, por la Ley de Contratos del Sector Público. Bien, una de las cuestiones, y yo la voy a saltar, pero ahí la tienen en la ficha,
es que en el derecho comunitario las modificaciones subjetivas también se consideran modificaciones de los contratos. Por eso, en el artículo 72 de la directiva, uno de los supuestos, y en la jurisprudencia que antes señalaba del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, uno de los supuestos de modificación de un contrato es la modificación de los sujetos. Ahí están los diferentes preceptos, la cesión del contrato, pero yo lo voy a dejar de lado para centrarme en lo que en la ley y sobre todo en la mentalidad nuestra cuando hablamos de modificación del contrato, no estamos refiriéndonos a las modificaciones subjetivas, sino fundamentalmente a las modificaciones objetivas. Bien, la primera pregunta que hay que hacerse es que las modificaciones objetivas, las modificaciones del contrato, solo se pueden hacer durante la vigencia del contrato. Y los artículos de la directiva se titulan modificaciones de los contratos durante su vigencia. Eso de adjudicar el contrato y antes de empezar a hacer una modificación, eso es absolutamente ilegal. Son, evidentemente, modificaciones durante la vigencia del contrato. Y el artículo 203 de la ley nos dice cuáles son unas condiciones mínimas, generales, obligatorias, para cualquier modificación de un contrato. Yo por eso he copiado ahí ese adverbio, solo. Solo se pueden hacer modificaciones cuando respondan a esos 4 requisitos. Primero, tienen que estar motivadas por un interés público. Un interés público. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, siempre me explicaban que la modificación de los contratos era el ius variandi. Cuando de chavalito, hace ya muchos años, entré en la administración, la primera modificación que me trajeron vino el contratista, allí con su ingeniero. Y el señor ingeniero del Gobierno de Navarra, entonces que era Diputación, vino con él, le acompañaba, y yo decía, y él no decía nada, todo decía el contratista, Martín, hay que cambiar esto, tienes que hacer el informe y tal. Y el otro, yo decía, bueno, ¿y qué? La propuesta tú dices, no, lo que te dice el ingeniero está bien, estos son los que saben. Pues quiere decir que esto es importante, el interés tiene que ser un interés público. Segundo, tiene que haber una previsión legal, Y la ley está diciendo, en las modificaciones previstas, solo caben las previstas cuando los pliegos reúnan los requisitos del artículo 204, que va a establecer unas condiciones muy precisas para que el pliego permita la modificación. O cuando la modificación no está prevista en el pliego, esa es excepcional. La modificación no prevista en el pliego es excepcional. ¿Por qué? Y es lo que yo quiero insistir. ¿Por qué? Porque evidentemente ya hay algo que nos llama la atención con los principios de igualdad de trato y de transparencia. Los que concurrieron a la primera licitación no sabían nada de esa modificación. El que la va a saber es el contratista y yo, administración, poder adjudicador. Por tanto, las modificaciones no previstas tienen que ser excepcionales y además tienen que reunir las condiciones del artículo 205 de la Ley de Contrato del Sector Público, que yo luego expondré. Además, toda modificación tiene que seguir un procedimiento. Nosotros en la Administración Pública estamos acostumbrados a las modificaciones sin procedimiento. La mayoría de las modificaciones en la Administración Pública, como la que a mí me trajeron cuando era recién ingresado como funcionario, ya estaba hecha. Yo me enteré eso después. A mí me explicaban, me traían los proyectos y yo, y por una expresión como un pipiolo, me los estudiaba, veía, que ibais a hacer esto y tal. Y luego, un día salí por allí por el despacho, pregunté y dice, pero Martín, pero no te rompa la cabeza, está hecho. O sea, que eso es otro de los problemas importantes, que hay que ver y hay que seguir ese procedimiento. Y luego, unido también a la transparencia, la formalización y publicidad. Una de las cosas más importantes es la publicidad. Y como se nos ha dicho antes, no lo podemos esconder. Porque ahora, como hay posibilidad de recurso, cuanto más tarde la publicamos va a ser para nosotros más plazo de recurso especial o de recurso contencioso administrativo. ¿Qué pasa cuando no es posible porque no consigo encajar la modificación, no la tenía prevista en el pliego,
y tampoco la consigo encajar en las condiciones del artículo 205. ¿Y cómo hago la modificación? Pues la ley me dice bien claro, no puedo hacer la modificación. Tiene que resolver el contrato y convocar una nueva licitación. Y la ley, yo ahí he colocado unos artículos, nos dice que es una causa de resolución y además con unas consecuencias que se nos hacen duras. Tenemos que indemnizar con un 3%, a la vez tendríamos que iniciar un nuevo procedimiento de licitación y al contratista, el artículo 213 en su apartado 6, le obliga a continuar al cargo de ese contrato hasta que localice al nuevo licitador. Yo comprendo, y es muy humano, que a todos, cuando estamos en la administración pública, lo que nos pide el cuerpo, y perdón el lenguaje coloquial, es hacer una modificación. Tipo, es que ahora hacer esto y hacer una licitación y otra vez un procedimiento y buscar a alguien, y además ahora que me han quitado el juguete que era pues el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, ¿en qué lío me meto? Yo os diría como consejo, les diría como consejo que intenten ajustarse total y además fielmente a lo que establece la ley. Y sobre todo, intenten, como siempre, tener informes técnicos y jurídicos que avalen que la modificación se ajusta a la ley. Si no, caso Asturias, otros casos que estamos viendo estos días en la prensa, los modificados traen muchos disgustos. ¿Por qué? Porque son bombas de efecto retardado. Son bombas de efecto retardado. He terminado el contrato tal y de repente publico, ya estoy acabando, quiero hacer lo que sea, quiero añadir esto, quiero hacer lo que sea, hago el modificado y me sale el tribunal administrativo aquí que preside este señor y me dice que ese modificado es ilegal. ¿Y ahora qué hago? Y el interventor que me dice y el secretario tal, y a ver qué hago. Y claro, el contratista me dice, oiga, que es un enriquecimiento sin causa, que yo lo he hecho, que usted me dijo que sí. Por eso digo que hay que ser muy cauto. La ley, como vamos a ver, a pesar de ser restrictiva, permite muchas posibilidades para los modificados bien hechos y el problema más importante es que cumplamos esos requisitos generales. Pero sobre todo, lo que he señalado antes, que entendamos la perspectiva, que ahora ya no soy yo administración la que quiero imponer el modificado, sino lo importante es que yo con mi modificado no voy a vulnerar los principios de igualdad de trato y de transparencia. Bien, la ley distingue, siguiendo la directiva, entre las modificaciones previstas y no previstas en los pliegos. Ambas son compatibles porque la modificación prevista todo el mundo sabe que va a ir. Con lo cual, la imprevista que tiene otro límite, sería compatible. Y también otra cuestión importante, que los límites operan sobre el importe inicial, no sobre el valor estimado. Esto hay que tener en cuenta que cada vez que está hablando de importes, que luego yo ya no insistiré más, los límites que impone la ley se refieren al importe inicial del contrato y no al valor estimado que, como saben ustedes, incorpora otra serie de criterios que marca la ley para su cálculo. Bien, ¿cuáles son las modificaciones previstas? El artículo 204 me lo dice. Las modificaciones previstas son aquellas que están contenidas en el pliego. Yo ahí he colocado un artículo, el artículo 35, que me dice qué tiene que decir el pliego. Y el pliego dice, oiga, si usted piensa hacer una modificación porque cree que va a ser necesaria con los requisitos, póngala, no una cláusula general que veremos que está prohibida, pero póngala en el pliego y así cumplirá con esos principios. Si la pone, se incluye en el valor estimado. Y entonces, claro, si yo incluyo la modificación, igual no la hago, pero es que lo que nos pasa siempre, quiere decir que entonces ya no lo voy a encajar en el menor, no lo voy a encajar en el simplificado, e igual me supone que el contrato se convierte en contrato SARA. Pues claro, eso son inconvenientes. Y hay un límite cuantitativo que establece la ley. Y el límite cuantitativo, aquí hay una gran discusión. Yo me he inclinado por la que creo que puede ajustarse más a la directiva, que el límite no es del 20% de todas las modificaciones, sino es de cada modificado. Hay que tener en cuenta, y decía antes, que la directiva no impone ningún límite. ¿Por qué? Porque las condiciones de igualdad de trato se cumplen. Todo el mundo que participa
ha leído ese pliego y ha visto en qué condiciones puede haber un modificado. Eso sí, el pliego no es un cheque en blanco. El pliego no es un cheque en blanco. Yo no voy a leer, porque para eso ustedes lo tienen en la ley, pero el artículo 204 nos dice que la cláusula tiene que ser clara, precisa, inequívoca, nos dice el contenido que tiene que dar esa cláusula. Es decir, no se trata de que yo coloque cláusula 28. La Administración Pública, por interés público y siguiendo el procedimiento, podrá hacer la modificación que sea necesaria en este contrato. Eso no vale. La ley me obliga, y también la directiva lo explica, me obliga a determinar en qué supuestos, en qué condiciones, que muchas veces los técnicos ya saben que puede haber una modificación o no. Mire, yo estoy haciendo una excavación, la excavación es sencillísima, si es tierra, de repente, oiga, mire, es probable, pero según la cata puede ser que a determinada altura haya roca o haya una tierra mucho más dura. Va a cambiar el contrato, porque el metro cúbico de una cosa y otra vale. Pues bueno, pues lo voy a tener en cuenta en el contrato. Por eso quiere decir que sí que es importante que en los pliegos tiene que venir especificado, que no sea un cheque en blanco. Y luego la ley establece también que en ningún caso tiene que suponer una alteración de la naturaleza global del contrato. Y esto lo especifica la directiva europea, nos dice que supone alteración de la naturaleza de la contratación global. Nos diré, por ejemplo, si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes, o se modifica de manera fundamental el tipo de contratación, ya que dice, en una situación así, cabe suponer una hipotética influencia en el resultado. Entonces, yo puedo hacer cambios, puedo hacer modificaciones, pero eso no quiere decir que el contrato inicial y el contrato modificado previsto en el pliego sean completamente distintos. Por eso la ley, y siguiendo la directiva, impone este límite de la naturaleza global del contrato. Quiero hacer una reflexión final, que es que sobre las modificaciones previstas pueden ver ustedes que la amplitud es muy grande, porque si es de cada modificado el 20% del precio inicial, tengo muchas posibilidades. Además, lo puedo acumular con las modificaciones imprevistas, pero insisto porque estamos cumpliendo con el principio de igualdad de trato y de transparencia. Bien, ¿cuáles son las modificaciones no previstas? Las modificaciones no previstas son dos. Aquellas que no he podido o que no he hecho y que no he puesto en los pliegos, o aquellas que estando en los pliegos no se ajustan a ellos. Tampoco el pliego es como un chicle y he hecho una previsión y ahora meto cualquiera. No, aunque esté prevista, si no encaja en los supuestos del pliego, esa se tiene que ir como modificación no prevista. Y la ley lo regula en el artículo 205 y exige sobre todo dos requisitos que tienen que ser concurrentes. Que tiene que haber una causa objetiva, es decir, tiene que haber un supuesto de hecho. Y en segundo lugar, que la modificación tiene que ser indispensable, tiene que ser necesaria, la tengo que hacer, indispensable, que está en relación con la causa objetiva, que es el supuesto de hecho que puede dar causa a la modificación del contrato. Bien, con esos dos requisitos generales, la ley contempla tres supuestos que son completamente distintos de modificación. Uno, el de las prestaciones adicionales, otro, el de las circunstancias imprevisibles y, por último, el de las modificaciones no sustanciales. Bien, las prestaciones adicionales son aquellas que, como indica su palabra, se añade. Yo había previsto unas determinadas obras, suministros y servicios, necesito algo más, y eso es una prestación adicional que puedo, por eso, añadir a ese contrato. Y exige dos requisitos que tienen que ser concurrentes. El primero de ellos, que esa prestación adicional, si tengo que hacer una nueva licitación, eso es un lío terrible, porque si cambio de contratista ya no es igual.
y por tanto tengo que justificar que el cambio de contratista me provoca un perjuicio tan importante para poder justificar el realizar una modificación. Y luego, aquí que todas las modificaciones tienen un límite cuantitativo, todas. Es decir, si voy haciendo 1, 2 y 3 no es cada una, sino es al final la suma de las 3 no pueden superar el 50% del precio inicial del contrato. Esto he puesto ahí una reflexión, pero no tengo mucho tiempo, pero simplemente para que ustedes luego la puedan ver, que es las diferencias de estas prestaciones adicionales con unos supuestos que también se refieren a prestaciones adicionales que permiten acudir al procedimiento negociado sin publicidad. Y ahí he colocado los 2 artículos. En el caso de los suministros, el segundo caso de la letra C del artículo 168, y en el caso de las obras y servicios, la letra E, que supuestos en los cuales, al no poder hacer el modificado, tendría que ver si sería posible ir al procedimiento negociado sin publicidad. Bien, esta es una de las circunstancias de los supuestos más utilizados, que es el llamado de las circunstancias imprevisibles. ¡Ay, se me olvidó! Es que no te acuerdas, hablamos, pero no lo pusimos en el pliego. Bien, yo quiero destacar cómo esta circunstancia, este supuesto de hecho, es auténticamente excepcional. La primera cuestión es que imprevisible no es no previsto, no es no imprevisto. Es decir, no es lo mismo. Es que yo no la he previsto, entonces es imprevisible. No. Imprevisible es que usted no lo pudo prever. Si usted lo pudo prever y no lo colocó en el pliego, esa circunstancia ya no es imprevisible. En segundo lugar, tiene que ser una circunstancia sobrevenida, no existente con anterioridad. Por eso yo no la he podido prever. Es algo que ha surgido ahora. Y además, la ley, además de estas limitaciones, me impone que concurran, no vale con uno, que concurran todos estos requisitos. En primer lugar, que la Administración sea diligente. ¿Qué significa que sea diligente? Que no sea la culpable de la circunstancia imprevisible. ¿Y por qué hace esto el derecho europeo? Pues porque somos unos artistas. Los españoles, los italianos lo son aún más. Los italianos hacen muchas cuestiones en materia contractual que es imprevisible. Claro, porque es que lo dejan todo para el último momento, entonces ya esto es imposible, yo no sabía que este puente estaba así de mal, y entonces lo tengo que hacer ya, y entonces claro, tengo que hacer una modificación, tengo que hacer una adjudicación directa por el procedimiento negociado. Por eso insisto que la Administración tiene que ser diligente, tiene que ser una circunstancia externa a la misma. Ya he dicho antes que no se tiene que alterar la naturaleza global del contrato y qué significa eso, y por último, también aquí hay un límite cuantitativo. Hay un límite cuantitativo. Todas las modificaciones, es decir, la suma de una por una, todas las modificaciones no pueden superar el 50% del precio del contrato. Ya ven ustedes que la directiva era mucho más amplio y nuestra ley, a pesar de todo, lo ha limitado. Por último, tenemos una figura que es la de las modificaciones no sustanciales, que puede ser que dé bastante juego, porque lo que hace falta es justificar su necesidad, de por qué no se han incluido en el contrato inicial, y lo único que hace la ley es decirme qué modificaciones son sustanciales, con lo cual las modificaciones sustanciales están prohibidas. Hacer una modificación sustancial de un contrato está prohibido. Y entonces vamos a ver qué es lo que está prohibido para saber, a sensu contrario, qué es lo que está permitido. Primero, que está prohibido, y nos dice el artículo 105, un supuesto general, que yo empiece un contrato y al final con el modificado el contrato sea completamente distinto del inicial. Yo empiezo comprando un ordenador y al final, además del ordenador, le compro la fotocopiadora y le compro papel y le compro no sé qué. Mire, es que no tiene nada que ver un contrato con otro. También en supuestos que la ley se preocupa de especificar uno por uno y dice, además de ese supuesto general, yo voy a poner supuestos concretos en los cuales entiendo que se produce una modificación sustancial. Por ejemplo, cuando se pudo seleccionar a otro candidato.
Ejemplos. Hay supuestos en los que hace falta la clasificación del contratista en obras. Pues evidentemente, si yo modifico ese contrato y al final hacía falta la clasificación, solo hace falta que mi adjudicatario, mi contratista, es que no estaba clasificado. También la alteración, dice, del equilibrio económico, pero hecho no en beneficio de la Administración, sino en beneficio del contratista. Y dice la ley, por ejemplo, que yo haga unidades nuevas por un importe superior al 50% del precio inicial. O una ampliación importante del ámbito del contrato. Y aquí la ley excluye, y considera sustancial, prohíbe aquella que modifica el contrato y, en definitiva, lo que va a hacer esa prestación es objeto de otro contrato totalmente distinto. Yo resulta que he contratado un suministro, añado una prestación, y esa prestación, en vez de suministro, es un contrato de servicios. Pero quiero destacar, y por eso he dejado para el final, una posibilidad que da la normativa europea y también ahora nos da nuestra ley de contrato del sector público, que son las llamadas modificaciones de minimis. Es decir, aquellas modificaciones que no son sustanciales porque son irrelevantes por su importe. Y así solo considera sustancial cuando la modificación es superior al 15% en un contrato de obras o a un 10% en lo que es el contrato de suministros o servicios, o suponga incrementar el importe de lo que es un contrato SARA, los 200 y pico mil euros de suministros y servicios, o ya serían casi muy difícil los 5 millones y algo del contrato de obras. Pues bien, quiero señalar que esta va a ser, entiendo yo, una puerta abierta, esta de las modificaciones de minimis, porque evidentemente se trata de modificaciones no sustanciales que van a estar permitidas, pero insisto, siempre que se cumplan, por eso es tan importante los principios y los demás requisitos que exige el artículo 205. La ley, y me voy a fijar ahora en dos cuestiones concretas, además de la regulación que hace en los artículos 203 a 207 con carácter general de todos los contratos, cuando regula luego los contratos, los diferentes tipos de contratos y las concesiones, va realizando una regulación singular de los modificados. En las obras hay una remisión, dice que las obras son obligatorias en los términos del 206, que si se suprimen o se reducen unidades no hay indemnización, si se incrementan, pues se incrementa el precio. Y aquí viene uno de los problemas que siempre tenemos, que es el cálculo de las nuevas unidades. Claro, cuando las unidades, su precio está ya fijado, no hay ningún problema. Yo ya tengo el precio, usted hace más, le pago más. El problema es cuando son unidades cuyos precios unitarios no están fijados en el pliego. Y entonces la ley establece que tienen que ser aceptadas por el empresario. Y claro, ¿y qué ocurre si el empresario no me las acepta? Pues que voy a un nuevo empresario, tendré que hacer una licitación, a ejecutarlas directamente o a resolver el contrato. Yo entiendo que esto es una espada de Damocles sobre la Administración. Claro, tú vas a fijar una nueva unidad, el precio de una nueva unidad de obra que no tenías prevista en el pliego, ¿y qué vas a ir? ¿A resolver el contrato? ¿A buscar un licitador? Pues por eso lo normal es que un cierto limitado, aunque sea limitado, chantaje del contratista vas a tener que aceptar. Y regula también la posibilidad de que en estos procedimientos se suspendan las obras e incluso hacer un expediente de continuación provisional de las obras. Pero además contempla, y por eso lo he puesto en rojo, unos supuestos que en definitiva son, entre comillas, pequeñas modificaciones que no tienen la consideración de modificaciones. No les llaman modificaciones, que son los excesos en las obras hasta el 10%, o los precios nuevos contradictorios hasta el 3%, en suministros hasta el 10% y en servicios hasta el 10%. Ahí están los artículos, e incluso, como voy mal de tiempo, en la disposición adicional 33 se regula también una nueva figura que son los suministros y servicios según necesidades. Y en las concesiones, en lo que es la concesión de obras, hay una remisión general
lo mismo en las concesiones de servicios, y el elemento esencial es que la modificación del contrato va a dar lugar a el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato. Por eso, en todos esos preceptos, tanto en la concesión de obras, que ustedes pueden ver, que están ahí con el máximo detalle, lo mismo en la concesión de servicios, los problemas que voy a tener como Administración es que si al concesionario le voy a cambiar el sistema de recogida de basuras para que recoja más calles, para que haga lo que sea, pues evidentemente tendré que restablecer el equilibrio económico de la concesión. Me estoy refiriendo a concesión de servicios, que pueden ser servicios públicos o no, como antes bien se ha dicho. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de una modificación? En primer lugar, podríamos decir que para los contratos administrativos, solo para estos, vamos a hablar del tema de la obligatoriedad. ¿Cuándo son obligatorias las modificaciones que acuerda la Administración? Si están previstas siempre. Usted ya firmó el contrato, usted en el pliego ya sabía que iban a existir esas modificaciones, con lo cual, si yo las hago y me sujeto a lo que dice el pliego, la modificación siempre es obligatoria. En cambio, en las no previstas, en las del artículo 205, solo son obligatorias si no superan el 20% del precio inicial del contrato, y son voluntarias para el contratista las que excedan del 20%. Esto también es otra posibilidad importante en manos del contratista, hasta el 20%, pues se le podrá obligar, a partir del 20%, pues estamos en sus manos, que veremos cómo negociamos, porque él tendrá la posibilidad de decir que sí o que no. El cálculo del precio de las nuevas unidades, ya lo he dicho antes, lo normal es que esté previsto en los pliegos. Si no está, el artículo 242 establece esa aceptación por parte del contratista, y otra consecuencia normal es que si yo reduzco el contrato no habrá ningún problema, pero si aumento el contrato con una modificación tendré que reajustar el plazo y la garantía tal como establece la ley. Una diferencia sustancial entre los contratos administrativos y los contratos de los PANAP, de los poderes adjudicadores, no administraciones públicas, es que los poderes adjudicadores no son administraciones públicas, no tienen prerrogativas, y por tanto las modificaciones que ellos hacen nunca son obligatorias para el contratista. Nunca son obligatorias para el contratista, no se les aplica el 206. Mi pregunta es, ¿cuándo serán obligatorias? Cuando el pliego del PANAP, como condición singular, lo establezca en el pliego. Por tanto, ojo, cuando yo esté en una sociedad o en una fundación pública, que no es administración pública, si quiero luego que el contratista tenga algún problema, tengo que pensar en poner una cláusula en el pliego, porque si no, la modificación no sería obligatoria. Un elemento esencial en toda la modificación es el procedimiento. El procedimiento es la garantía de la transparencia. No es un aspecto puramente formal. Esto es lo que quiero insistir. Es la garantía de la transparencia. Yo tengo que seguir el procedimiento, y tengo que seguir el procedimiento antes de la modificación. Tiene que haber una resolución del órgano de contratación. Tengo que seguir un expediente con audiencia del contratista, informe del servicio jurídico. Se nos decía esta mañana, al final de la mañana, en los ayuntamientos, en la disposición adicional tercera, informe del secretario, que tiene que informar sobre los modificados. Y luego, en determinados supuestos, pero evidentemente va a ser en los supuestos únicamente muy importantes, porque que la cuantía de la modificación supere los 6 millones de euros, haría falta informe del Consejo de Estado. Sí que se deben formalizar y tiene que haber publicidad. Se tienen que formalizar y tiene que haber publicidad. Y además el artículo 207, para los contratos, insisto, administrativos, exige que se siga el procedimiento del pliego cuando se trata de una modificación prevista, o una regla especial. Cuando la modificación no es prevista, que informe al redactor externo del proyecto de las especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad, y por tanto este señor me tendrá que decir ahora por qué se precisa una modificación cuando él ha hecho un proyecto o ha fijado esas especificaciones técnicas. En los contratos privados
es decir, de las sociedades y fundaciones públicas, se nos dice que no se aplica ni el 207 ni el 191, que es una prerrogativa administrativa. Pero el artículo 319 prácticamente establece un régimen jurídico similar. Si está prevista en los pliegos, dirán los pliegos, y si no está prevista, hará falta el dictamen del Consejo de Estado en los mismos supuestos que para los contratos administrativos. Y un aspecto que yo quiero insistir: aunque sea una sociedad pública, una de las cosas que hay que meter en la cabeza a los gerentes de las sociedades públicas, que es que ahora ellos y sus letrados tienen que saber mucho derecho administrativo y mucho derecho local o autonómico. ¿Por qué? Porque ahora les van a regir todas esas normas, van a estar sometidos al recurso especial, van a estar sometidos al recurso contencioso administrativo. Por tanto, no pueden hacer un expediente privado de modificación de un contrato, no digamos un procedimiento de adjudicación. ¿Por qué? Porque ese expediente va a desmerecer totalmente cuando vaya al recurso especial o vaya a la sala, y se lo van a cargar. Y el gerente y el presidente de la sociedad privada municipal, que va a ser alcalde, se va a tener que comer con patatas la anulación de la modificación. Por eso, muy importante, insistamos en lo que es de procedimiento también para los poderes adjudicadores, no administraciones públicas. La transparencia es el principio de la publicidad. Por tanto, la ley obliga, cuando el contrato sea SARA, a que la modificación vaya al Diario Oficial de la Unión Europea y, sobre todo, que se publique en el perfil de contratante. El artículo 63, para mí, es el artículo más importante de la ley. Es el artículo más importante de la ley. ¿Por qué? Porque el artículo 63 te obliga a publicar prácticamente todo. Y segundo, le da consecuencias jurídicas muy graves a la falta de publicación. Por eso, los modificados se tienen que publicar en el perfil de contratante. Y si no los publico, voy a tener siempre abierto el plazo de recurso especial o contencioso administrativo. Y también los PANAB tienen que publicar los modificados en su perfil de contratante. Pero más aún, además de publicar en el perfil de contratante esas abreviaturas que son los de la Ley de Transparencia Estatal, esa ley obliga también a publicar los modificados en el portal de transparencia. O sea, no solo con efectos jurídicos en el perfil, sino también en el portal de transparencia, para que los ciudadanos sepan los modificados de los contratos. La sanción que da una modificación ilegal, he dicho que me voy a mover solo en el ámbito del derecho administrativo, pero que ahí está el derecho penal. La sanción es una sanción de nulidad de pleno derecho cuando la modificación se hace sin ningún procedimiento. Esas modificaciones que a mí me pretendían que firmaran, duré 3 meses en ese departamento, pues decían que paralicé todas las obras. Entonces a los 3 meses me trasladaron. Pues evidentemente quiero decir que esas situaciones, modificaciones cuando ya están hechas las obras, son nulas de pleno derecho. Y en los demás supuestos, en las vulneraciones, tal como dice el artículo 40, están sometidas solamente a la anulabilidad. Y voy a terminar ya en los 3 minutos últimos en lo que me parece importante y que yo hubiera sido la diapositiva que es la primera que quería poner. ¿Por qué? Hasta ahora los modificados nos importaban poco. ¿Quién se iba a poner a recurrir un modificado? Antes de la ley, yo cuando veía algún modificado ilegal y alguna empresa me consultaba como especialista en contratación pública, le decía, no puedo recurrir y tal, no sé qué tal. Llegaba y decía, Martín, esto es un lío. Y luego me va a meter un abogado, un procurador, y además, a ver si estoy legitimado, si no estoy, si no sé qué, no sé cuántos. Ahora, como vamos a ver, las vías del control de la ilegalidad de las modificaciones son muy abiertas y muy relevantes. Va a haber muchos recursos con los modificados mal hechos, o va a haber por lo menos recursos. ¿Por qué? Porque las vías son mucho más sencillas.
Primera vía muy importante, además, insisto, no solo para las administraciones públicas, también para los PANAB. Yo al menos lo que conozco de sociedades públicas, muchas de ellas dedicadas a inversiones y infraestructuras, manejan muchísimas cantidades de dinero y hacen modificados muy importantes. Por tanto, todo está sometido al recurso especial en 3.100.000 de suministro de servicios, cuantías que se han bajado. Además, el plazo de reclamación es de 15 días desde la publicación en el perfil, con lo cual es que lo tengo que publicar. La legitimación, aquí ya se discute, y lo ha comentado antes, la Ley Navarra dice que son los participantes, hay otros que opinan que puede entenderse de una forma más amplia la expresión de afectados por la ley. Y claro, cuando se trata de una prerrogativa administrativa, pues evidentemente iría por recurso especial lo que supere las cuantías del artículo 44 y por recurso administrativo lo que no supere esas cuantías. Pero problema, todo al final termina en la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Y por qué quiero insistir? Porque uno de los grandes problemas de los modificados era cuando tú le decías al contratista que estaba enfadado porque había participado en la adjudicación y su opositor había conseguido esa obra y luego la había multiplicado por 2, que tenía que ir a un recurso civil. Y dice, bien, ya, pues el juez civil de esto no sabe nada. ¿Cómo le voy a explicar yo que ha habido un modificado? Pues bien, ahora todo va, además del recurso especial, al recurso contencioso administrativo. Insisto, y con esto quiero terminar, que la ley, yo entiendo que da un margen suficiente de actuación a las administraciones públicas para hacer los modificados. Creo que a veces, y hay que reconocer, los modificados son una actuación inevitable para la administración pública, esté en el pliego o esté en uno de los supuestos del artículo 205, y lo único que diría que hay que hacerlas bien. ¿Y por qué hay que hacerlas bien? Como muchas veces solamente el cumplir la ley no nos mueve, sobre todo lo que nos mueve es el castigo. Y el castigo es que ahora se pueden recurrir muy fácil. Yo suelo decir, y ahora que está el presidente lo digo, y acabo de escribir un artículo sobre los poderes de los tribunales, pues el problema es que el recurso especial es bueno, bonito y barato. Bueno, y nada más. Gracias. Pues muchas gracias, profesor Razkin, también por haberse sujetado perfectamente al tiempo, por habernos ilustrado sobre los modificados en la nueva regulación. Y ahora, aunque ya haya gente que quiera abandonar, abrimos igual el turno de preguntas, porque puede haber alguna pregunta, que por ejemplo ahí hay una. Buenas tardes, soy Cristina Ruiz Tobar, trabajo en el Ayuntamiento de A Coruña y quería que volviera a repetir eso que dijo de que no se considera modificación del contrato de suministro por precios unitarios, ese 10% que se puede incrementar el número de unidades a suministrar. Ese 10% es compatible con otras modificaciones del contrato previstas en el pliego que tienen el límite del 20%. Es decir, se podría modificar, entre comillas, puesto que el 10% no sería una modificación, la antigua liquidación, se podría modificar ese contrato previsto en el pliego por un importe correspondiente al 30%. Es decir, yo preveo en el pliego, en caso de que las unidades a suministrar sean superiores a las inicialmente estimadas, se podrán suministrar más unidades sin que esto suponga una modificación. ¿Es compatible con otra cláusula del pliego que diga se puede modificar este contrato en virtud de estas circunstancias hasta el 20% y con lo cual daría ese 30% o no? ¿O son incompatibles? No sé si le termino de entender muy bien la pregunta. Yo lo que le diría es, vamos a ir al artículo 301 o al 242, al 309, por ejemplo, al 301. Claro, lo que está diciendo la ley, y lo dice muy claro, es que no son modificaciones. Con lo cual, mi interpretación jurídica sería que, como no son modificaciones, los otros porcentajes son diferentes. Con lo cual, sí, yo entendería eso, porque las modificaciones, si usted lee bien los topes, yo la verdad que tengo que decirle que cada vez que leo la ley aprendo muchísimas cosas. Y dice es que lo que dice la ley es que no habrá necesidad de tramitar un expediente de modificación. No, pero la ley,
cuando dice el artículo 205, cuando habla de los topes, se refiere a los topes de las modificaciones del artículo 205. Además lo está venga a repetir. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que tanto las previstas, que lo he dicho antes, como estas que están en los 242, 301 y tal, son independientes. Con lo cual, contestándole a usted, sería el 50 más esto, más el 10. Ya. Y otra pregunta, que la verdad no tiene mucho que ver con los modificados, pero sí algo. ¿Es corriente en la Administración o bien prorrogar un contrato de forma forzosa cuando se ha cumplido el plazo de ejecución o bien en una obra encargar modificados que están no previstos, en fin? Eso da lugar a reparos de legalidad de las intervenciones, con lo cual se genera ahí una obligación, bajo la doctrina del enriquecimiento injusto, nace la obligación de pago para la Administración basándose en esa doctrina, pero sin embargo ya ha habido algún dictamen del Consejo de Estado y algún tribunal de justicia se ha pronunciado sobre que lo que hay es una responsabilidad extracontractual o patrimonial de la Administración, que entonces esa indemnización al contratista de un contrato nulo de pleno derecho, esa indemnización no incluiría el beneficio industrial. Es decir, si tú has encargado que continuara el servicio con un contrato nulo, puesto que es una contratación verbal, incluso ahora con la nueva ley, solo por no haberlo publicado ya es nulo, si tú tienes que indemnizar al contratista, no deberías incluir el beneficio industrial que hubiera obtenido ese contratista de haber sido contratista de un contrato válido. ¿Cómo ve esto? Bueno, yo aún le iba a decir algo más. Hace poco, en un curso de responsabilidad que estuve investigando, porque me gusta el tema de la contratación, hay un dictamen del Consejo de Estado en el cual una empresa reclama por un modificado a una administración, creo que es a un ayuntamiento, y le reclama por la responsabilidad y el el dictamen del Consejo de Estado es negativo. ¿Por qué razón? Porque dice que la empresa es cómplice, porque la empresa sabe que tiene que seguir el procedimiento. Y entonces le dice, no, usted no le corresponde. ¿Por qué? Porque usted es parte en que se haya hecho mal el modificado. Y le deniega la responsabilidad. Me dejó impresionado, no conocíamos. Quiero decir que por eso, yo creo que por eso, no solamente nosotros, sino también el contratista, yo siempre digo lo mismo, en las conferencias iniciales que tengo por ahí preparadas, digo, en esta operación Triunfo de la Ley de Contrato del Sector Público, la primera que digo siempre es eso, que es que en los cursos teníamos que dar cursos a los empresarios, porque el gran problema que tenemos es que el empresario piensa que todo sigue igual, y te vienen con el modificado, te vienen con, oye, de lo mío, como siempre, ¿no? Y le dicen, no, oye, que han cambiado esto, pero no, que eso son tonterías de los abogados. No, pues ha cambiado radical. Por eso yo diría que también en los modificados él tiene que conocer, porque se presume que él conoce algo de la ley, que participa en la ley, que tiene un asesoramiento. Por eso yo lo del enriquecimiento injusto lo vería ya, y cuando menos también, lo que como señala usted, le diga, mire, a una mala es que usted, si todo esto se ha hecho mal y el enriquecimiento injusto, no le va a dar además el beneficio industrial. Hola, buenas tardes. Un caso concreto, un pliego de asfaltado de una carretera que no prevé modificación ninguna. Y durante la ejecución del contrato surge, porque siempre surge, la necesidad de, o se habla con los vecinos con terrenos colindantes a la carretera para que cedan un poquito porque es necesario anchear. ¿Es esto un modificado? ¿Es una circunstancia imprevisible? Yo entiendo que no es una circunstancia imprevisible. Sería muy difícil porque eso se ha podido prever al hacer el proyecto. Entonces yo entiendo que es muy difícil. Una de las cosas más importantes que lo que he dicho de diligente he sido muy breve, pero la jurisprudencia del Tribunal de Justicia insiste muchísimo en la diligencia de la Administración y le dice que tiene que ser una Administración previsora. Y por eso una de las cosas que también he dicho, porque viene la ley, es que cuando me venga ese modificado, yo tengo que llamarle al que me ha hecho el proyecto y decirle, oye, majo, ¿qué pasa? Que me has traído aquí y ahora me dicen que los vecinos quieren esto y tal, pero tú ¿cómo no has podido hacer esto? Yo creo que el concepto no es, por tanto, como decía, de imprevisto, es de imprevisible. Entonces, si yo lo pude prever y lo
y fui diligente. Y tenía que haber pensado, pero los vecinos esto no lo van a aceptar. Normalmente una cierta información pública podía haber hecho, etcétera, etcétera. Pues yo entendería que no. ¿Y si no supera el 15%? Para considerarse una modificación no pues sustancial. Entonces podría intentar ir por el artículo 242, que siempre que justifique que es un exceso. Que eso también hay una doctrina que dice que el exceso en las obras no es exactamente el que yo tenga que modificar, sino hay una doctrina que dice que hay que distinguir cuando hay lo que es puramente un exceso porque he hecho algo de más, que es distinto de cuando yo tengo que hacer un cambio. Ahí, no sé, estamos aún aquí un poquito realizando un poco una pequeña investigación. La única vía, si no, sería meterlo como modificación no sustancial, a ver, intentarlo ir por ahí. ¿Más cuestiones? Ahí hay una. Perdona, una pregunta solo. ¿Qué diferencia habría entre una subrogación si alguien se subroga en el contrato, o subcontrata, perdón, el contrato al 100%, y una cesión o una subrogación, que serían modificaciones desde el punto de vista de la ley? Porque a la subcontratación no le ponen límites esta ley, ¿no? Y puede haber un caso donde yo no puedo hacer el contrato porque por un procedimiento menor ya me excluye, porque he hecho más contratos o lo que sea, pero se lo dan a alguien que luego yo voy a ser el que me subcontrate. Y sería un supuesto de modificado, creo, de modificación de contrato. Y si se permite esa subcontratación, ¿qué hacemos? No he entendido el final. Que si se permite esa subcontratación sin ponerle ningún tipo de límite, ¿qué hacemos en ese caso? Sí, porque comentamos, vimos por la mañana que esta ley en materia de subcontratación las permite con muchísima amplitud en relación con la normativa anterior. Entonces, claro, ahí el tema es que se pueda utilizar la subcontratación en fraude, ¿no? Un poco para evitar la aplicación de otro tipo de normas de la ley. A ver, el fraude de ley es fraude de ley. Entonces, de hecho, en la normativa de la subcontratación lo que sí se dice es, y lo mismo en la cesión, que no se puede utilizar para limitar la competencia. Entonces, a ver, antes por lo menos había un 60% de máximo subcontratar sin los pliegos. Ahora no se especifica. Ahora puedes subcontratar absolutamente todo. Sí. Y eso no es como un poco... No sé. Claro, entonces lo que viene a decir, con razón, es que los límites entre la cesión del contrato y la subcontratación se diluyen, porque si se permite subcontratar sin restricciones, ¿qué diferencia hay entre que yo ceda el contrato o que subcontrate todo? ¿No? Es un poco la pregunta, va por ahí. Evidentemente, la cesión del contrato, como usted indica, queda muy limitada y viene en la directiva europea. Y es la directiva europea la que, en cambio, influenciada por un sector liberal, vino a... Yo creo que nuestra ley al final ha copiado exactamente un poco una jurisprudencia. Yo creo que no quería decir exactamente eso el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia quería que no pusiéramos unos límites concretos a la subcontratación. Y nosotros lo que hemos hecho es quitarle esos límites. Claro. Entonces yo creo que eso no sería razonable, porque es que eso sería una trampa. Yo resulta que en vez de cederle el contrato a un señor, lo coloco como subcontrato. Si al final los requisitos son los mismos. Si quiero cederle el contrato, tiene que reunir todos los requisitos de solvencia. Eso como subcontratista también. En el primero directamente le cedo y en el otro lo llevo de tapado y lo pongo. Para mí, la verdad que eso es una incongruencia de la ley. Hombre, lo normal es que en la subcontratación, y yo entiendo que independientemente que diga eso la ley, los pliegos deberían exigir que un mínimo, una serie de condiciones, las hiciera el contratista, adjudicatario. Incluso creo, ahora... Pero la ley lo pone como potestativo. El señalar tareas críticas que no se pueden subcontratar no lo pone como obligatorio. En la concesión sí que limita y tal. En la concesión sí. Pero en cambio... es uno de los agujeros de la ley. Es uno de los agujeros de la ley, pero ya digo porque es una lectura que se hizo... O sea, lo que la ley pretendía es que nadie dijera no puede subcontratar más del 50%. Es que yo creo y hemos pasado al otro extremo. Sí. Eso es la única forma de cortarlo es por la doctrina del fraude de ley.
Si tú lo que estás haciendo es un fraude de ley, el fraude de ley está prohibido en general. O limitarlo en el pliego, Es decir, no se podrá subcontratar este tipo de tareas que se entiende que se selecciona lo que sea, y por una serie de tareas que las tenga que hacer necesariamente el contratista. Vale, muchas gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a clausurar la jornada. Yo simplemente quería agradecer, por supuesto, en nombre de la Escuela Galega de Administración Pública, a todos los ponentes que hayan aceptado, el que hayan participado, el que hayan ofrecido sus conocimientos aquí para todos ustedes, y también, de manera muy especial, les quería agradecer en nombre de la Escuela a todos ustedes el que se hayan apuntado a la jornada, porque no hay jornada sin público, evidentemente, y espero que les haya servido de provecho, que hayan podido aprender y que les sirva de utilidad para su trabajo. Muchas gracias a todos y declaramos clausurada la jornada.